Estamos en vivo, en vivo, en vivo. Redes al aire por comunicación.com. Ideas por un mundo mejor. Redes, 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 redes. Enciende tus ideas. Al aire, al aire, al aire, al aire. Televisión online. De Redes al Aire, estamos de regreso, ya está en la línea telefónica. Bueno, esta vez es vía Skype, no es línea telefónica. Nuestra amiga Ana Schwartz, quien se encuentra en la ciudad de Houston, Texas. Y pues bueno, vamos a estar conversando con ella para ver el tema que nos tiene preparados el día de hoy. Le agradecemos que estando pues prácticamente de vacaciones esté conversando con nosotros. Ana, muy buenos días. Muy buenos días, José Alfredo. Les mando un saludo desde acá, desde Texas, donde la verdad me la estoy pasando muy, muy padre. Qué bueno, Ana. Fíjate que cuando me dijiste que andabas en Houston, dije, no, pues no votaste, pero no, allá en Nuevo León no hubo votaciones, entonces no hay problema. Así es, no, nosotros estamos tranquilos por lo pronto, porque ya en año y medio más estaremos eligiendo alcaldes y, bueno, pues presidente y diputados y todo lo demás, ¿verdad? Oye, Ana, y bueno, pues a disfrutar el verano. Yo estoy pasándome unos días increíbles aquí en Texas. Me tocó el 4 de julio. Ahora pues ya te puedes imaginar todos los festejos que hay. Además, pues los moles y los shopping centers están a todo lo que dan las ofertas. Y bueno, pues en cada lugar tiene su atractivo, ¿verdad? Oye, Ana, ¿y qué tema nos tienes para el día de hoy? Mira, es un tema que ya tenía yo preparado desde hace unos días y es precisamente sobre hablar de lo que es el aborto, que ya hemos hablado en cuanto al enfoque que se le da con el desequilibrio demográfico que se genera en países como la India y China, que tienen leyes muy estrictas, pero también en esta ocasión lo voy a ligar también con la disminución de la delincuencia en un estudio que se hizo aquí en Estados Unidos hace ya más de una década. Entonces, realmente es un tema interesante. No voy a hablar en sí del aborto. El aborto es un tema tan difícil y es un crisol de ideas. Todo el mundo tiene opiniones diferentes y la verdad es que si lo analizas desde diferentes perspectivas, pues encontrarás que nada es verdad ni nada es mentira, ¿verdad? Todo depende del cristal con que lo mires. Entonces, simplemente voy a hacer algunas alusiones al aborto. Vamos a ver qué es lo que está pasando en el mundo, pero también tenemos que empezar a pensar que parte de todo ese problema de inseguridad y la delincuencia exagerada que estamos viviendo en México especialmente, y sé también que, bueno, en algunos otros países de América Latina, pues de alguna manera se vincula a estas leyes que impiden el aborto y a esta cultura que todavía lleva a las mujeres a tener a sus hijos cuando son hijos que no van a vivir de una manera humana, no van a recibir lo que necesitan como seres humanos para ser personas de bien, y que desgraciadamente, y lo estamos viviendo ahora, se genera una terrible delincuencia, ¿verdad? Sí, eso es muy importante, porque muchas veces decimos, bueno, o algunas personas, algunos sectores se dedican a, según ellos, cuidar la vida, pero después viene la pregunta, pues vamos a cuidar mejor a los que ya están aquí, dándoles una mejor atención y tratar de que no vengan niños no deseados, por ejemplo. Exactamente. Realmente es mucho lo que se habla del derecho a la vida, pero no se dan cuenta que la vida humana no es nada más nacer. La vida humana requiere de un entorno humano, un entorno con valores humanos practicados, ¿verdad? Y que eso no ocurre en la realidad. Esos niños nacen, las circunstancias de las mujeres y su circunstancia social muy personal
no permite que esos niños tengan acceso a una vida verdaderamente humana en donde florece lo mejor de las personas. Entonces tenemos que ser un poquito más analíticos y ver las cosas con menos pasión y un poco menos de realidad, o con más realidad, ¿verdad? Pero quitando un poquito esos paradigmas que a veces no nos permiten pensar con claridad y ver las cosas como son realmente. Ya hemos hablado en este espacio acerca de las tristes historias de aborto selectivo en países como China y como India, en donde millones de niñas han sido abortadas en las últimas décadas por parte de una decisión política de controlar la explosión demográfica en estos países. Esta es una realidad también que es verdaderamente dolorosa. Hace 30 años, pues que se iniciaron todas estas prácticas, nos permiten evaluar este tiempo después cómo hay un desequilibrio demográfico en estos países, puesto que ya esos niños que nacieron, una cantidad exagerada de niños y muy pocas niñas, pues ahora hablamos de que hay un desequilibrio, ¿verdad? Fíjate, vamos a recordar que el 25 de septiembre de 1980 surge la primer circular del Partido Comunista en China, donde ordenan a sus miembros a tener solo un hijo. Tanto India como China son dos potencias políticas, ambas con armamento nuclear, o sea, podemos pensar que son países muy avanzados. Y entonces ellos ya están inmersos, ¿verdad?, en esta esfera de influencia mundial, y no nos explicamos entonces por qué en ese aspecto tan importante de cuidar a su población, de buscar ese equilibrio demográfico, pues ellos fallaron definitivamente. Fíjate, en 1982 nacían 108 chinos varones por cada 100 niñas chinas, y pues de acuerdo a esas estadísticas, pues vemos que hubo una variación tremenda debido a esas políticas, y en 1990 la proporción que desequilibró hasta de 111 niños y nada más, pues se habla de la mitad de niñas, ¿verdad? De la mitad o de menos de la mitad de niñas. Entonces, bueno, ahora esos son adultos y requieren de una pareja, y la verdad, pues no hay una solución, están realmente teniendo problemas serios, ¿verdad? Y esto nos debe llevar a reflexionar. ¿Por qué en vez de aumentar la producción y la cosecha de alimentos en estos países, recurren a algo tan sencillo como querer disminuir la población a través de unas leyes tan duras en cuanto al derecho de las familias a tener sus hijos, ¿verdad? Y que realmente la población decida por un niño y no por una niña. Ya habíamos hablado aquí también de historias en la India, de las razones a veces tan bobas que dan de decir, no, pues ni modo, la mato, es mi hija, pero la mato porque una niña pues tiene que pagarse dote por ella a la hora de casarse, y una serie de historias que a nosotros nos cuesta mucho trabajo entender. No sé qué nos puede hacer decir sobre esto. Sí, pues mira, lo que pasa es de que las costumbres, la cultura nos van dando casos muy diferentes. Por ejemplo, en Europa, en donde pues ahora ya les anda por tener población y están incentivando que la haya, incluso están haciendo políticas migratorias selectivas, en donde dice, bueno, pues si vienes a hacer un doctorado o vienes a hacer una maestría y vienes a invertir, o tienes cierto grado de educación, pues la Unión Europea está haciendo programas para atraer migrantes, pero migrantes
que ellos permitan, por así decirlo. Y por un lado está el problema de que no tienen quien vaya a ser, pues quién le vaya a hacer frente al país. En las futuras generaciones han perdido en algunos países hasta 5 generaciones, en donde los matrimonios tienen un perro 10 años y luego ya después empiezan a pensar en tener un hijo, y ya es ahí donde lo delicado que es meterle mano a cuestiones tan naturales como es el nacimiento o la mortandad. Y hay algunas cosas que se dejan, por decir así, a libre mercado o a como estén las necesidades, y hay otras que las quieren controlar y después les sale contraproducente a los estados hacerlo, ¿no? Definitivamente. Yo creo que nada llevado al extremo puede traer cosas buenas. Y en Europa se está viviendo una situación extrema, y posiblemente acá en los países latinos de América Latina, pues todavía estamos muy al otro extremo, ¿verdad? Y yo creo que, y en China y en esos países también donde se ha disparado el nacimiento de hombres por razones de aborto selectivo, también se debe de pensar en buscar el equilibrio para poder pues resolver parte de los problemas tan tremendos que este tipo de relaciones humanas supone, ¿verdad? Y que de ahí vienen otras consecuencias relacionadas con otros temas. Pero mira, vemos también, por ejemplo, en países como Polonia, en donde son admitidas legalmente algunas de las causas de aborto. Por ejemplo, cuando se diagnostica alguna enfermedad grave del niño, cuando el riesgo de la madre, cuando el embarazo es resultado de una violación, exactamente como ocurre aquí en México. Y lo vemos aquí en México y lo vemos en Polonia, que también son fenómenos actuales que se está tratando de echar para atrás esas posibilidades de aborto. Y también nos habla de una situación extrema, ¿verdad? Porque yo creo que debe de haber algunas situaciones especiales donde el aborto se permita, pero tampoco el aborto debe estar abierto a cualquier situación, nomás porque hoy no se me antojó tener un hijo y voy y lo aborto, o voy y aborto al hijo que va a tener mi esposa porque es una niña, ¿verdad? Y esa es la realidad que nos está tocando vivir en este siglo. Pero en el caso, vamos a enfocarnos en esta situación que hay en México y que está sucediendo igual en Polonia, que también es un país católico, en donde pues se quiere revertir esas posibilidades de aborto. Aquí en México, en los estados, hay creo que son ya 19 los estados donde han echado para atrás esas tres momentos permitidos de nuestra Constitución, en donde se permite el aborto. Pero lo que creo yo que debemos reflexionar es que nadie en realidad y de manera consciente estamos a favor del aborto. O sea, eso es decir, fulanita es abortista o las feministas son abortistas. No es verdad eso, nadie está a favor del aborto. De lo que se está en contra o a favor es de castigar a la mujer que aborta. Entonces ahí es donde yo invito y siempre pongo el dedo, ¿verdad? Donde debe de ser la reflexión en cuanto a la conveniencia de que existan esas salidas legales para el aborto, en cuanto a la justicia, ¿verdad? Y a la magnanimidad que tenemos hacia esas mujeres que realmente desconocemos sus circunstancias personales y que simplemente por decir un no al aborto se niega cualquier posibilidad, y luego comenzamos a ver esas tristes situaciones de casos muy dolorosos en donde además de que la mujer fue violada o violentada o una situación muy especial, se le quiere castigar y se le quiere encarcelar, y es donde la población reacciona y dicen, oye, no, espérate, ¿por qué le quieren hacer eso? Pues eso es el quitar las causales de aborto. Eso es decir, la voy a castigar porque
estoy considerando que ese aborto es un asesinato. Y yo creo que sobre este tema nos falta mucho por reflexionar a los mexicanos y desde el punto de vista católico conservador, que yo lo respeto, yo entiendo, pero también tenemos que pensar que dentro de la ciencia pues hay puntos de vista muy discordantes y realmente, como decíamos hace rato, vamos a preocuparnos no nada más porque nazcan esos niños que deben de nacer, sino también porque esos niños que ya nacieron o que están por nacer tengan una vida verdaderamente digna, que sea constructivo su paso por el mundo, ¿verdad? Y no que generen los terribles problemas que estamos viviendo actualmente. No sé qué opinas. Sí, pues mira, dos cosas. La primera, que en el Distrito Federal pues tenemos el ejemplo de la despenalización del aborto, y muchos dijeron, no, es que todas las mujeres van a ir a practicarse el aborto, y etcétera, etcétera. Pero pues tenemos que, cuando se les da la información adecuada de qué es lo que va a ocurrir con el aborto, cómo se va a proceder y qué es lo que va a pasar con ellas en su cuerpo, etcétera, gran parte de las mujeres a las que se les da la información adecuada deciden tener al niño, entonces, o a la niña, entonces ahí la pregunta es, bueno, y si no hubieran tenido esa información adecuada, muy seguramente se hubieran ido a hacer un aborto clandestino y hubieran padecido a lo mejor muerte la madre, es decir, se encadenan una serie de problemas en donde el asunto ya no es un asunto delictivo, es un problema de salud, en donde quizá una madre que se practica un aborto porque ya tiene 2 hijos y se practica un aborto clandestino, quizá muere y deja huérfanos a 2, en lugar de estar con los 2 que ya están, pues que ya tiene, ¿no? Entonces, hay números muy interesantes dentro de lo que está ocurriendo en el Distrito Federal, y uno sumamente interesante es de que se redujo a 0 el caso de bebés abandonados. Entonces, fíjate, qué importante eso que mencionas, porque primero que nada debemos de entender, y yo invito a las personas a que sean más abiertas a ver esto realmente como un problema global, no nada más como un problema moral. El aborto es un problema de salud pública, definitivamente. Para el gobierno así es. O sea, las soluciones que tiene que dar el gobierno en su obligatoriedad de resolver los problemas de salud, pues incluye el evitar precisamente esas muertes de las que nos estás hablando. Y hay realmente muchas soluciones que no se hacen y que sí se pueden hacer para que esas mujeres se acerquen a la autoridad y soliciten un apoyo, soliciten ayuda para dar en adopción su hijo, para ver las 1001 alternativas, en lugar de decir, bueno, lo tengo, lo arrumbo, lo aviento y que crezca como un animalito para que después se convierta en un problema para la sociedad. No sé qué opines. Sí, es que lo que pasa que vemos aquí que también la reducción de niños no deseados pues es enorme en el Distrito Federal, porque es lógico que las mujeres que deciden abortar es porque en realidad en ese momento pues no lo desean, y pues bueno, por ejemplo, mira, la explosión demográfica en México, sí hubo en los 80s una campaña muy fuerte de decir, bueno, planea tu familia entre menos mejor, o algo, había por ahí un lema, un eslogan que ahora no recuerdo, la familia pequeña vive mejor, ya me acordé, era por ahí en los 80s, y entonces como que las familias fueron adecuándose a las necesidades, y ahora no vemos familias, ya ver una familia de 3 hijos ahora es rarísimo, por lo general vemos de 2, vemos muchas familias con hijos únicos. Y entonces, ¿qué quiero decir con esto? De que cuando se le deja libertad al ciudadano y a que comprenda las circunstancias, las entienda, las digiera y procese y actúe en consecuencia, pues muchas veces tomamos las decisiones mejores, y es el caso de que por eso también las familias en México se han reducido mucho y ya no tenemos las de 5 o 8 hijos, y ahora cada quien pues tiene sus 2 hijos, máximo 3.
Y lo mismo puede pasar con el aborto, en cuanto nos den la libertad. Muchas veces el Estado mexicano, y es común de las leyes del Estado mexicano, que son muy prohibitivas, son muy casuísticas, y nos dicen qué hacer con santo y seña, y al ser tan estrictas, al ser tan casuísticas, es muy fácil transgredir la ley, porque no nos dan libertad para elegir lo que en realidad es bueno para nosotros, y ahí es donde se trastoca todo. Y ejemplos como el de la explosión demográfica, que se controló simple y sencillamente con conciencia, también puede ser el ejemplo en el Distrito Federal, en donde el aborto se despenaliza, y pues no quiere decir que las mujeres todas hayan acudido en masa a abortar, simple y sencillamente quienes así lo necesitaron en ese momento preciso, pues tomaron esa alternativa. No, definitivamente, así es como se genera desarrollo, ¿verdad? Cuando las personas tienen que responsabilizarse de cada uno de sus actos, y no por una acción represiva, sino por una necesidad de ir construyendo su propio futuro, y no podemos pensar de otra manera en estos momentos si realmente queremos avanzar como nación. Pero bueno, ahí está la situación en otros estados en los que pues estas posibilidades de aborto que existían desde hace décadas ahora pues están echando para atrás, ¿verdad? Pero mira, antes de terminar, vamos a entrar al tema del que ya te había mencionado yo, que existía en Estados Unidos. Hay un estudio muy interesante y de suma importancia que yo creo que es necesario conocer, y es lo relacionado con algunas evidencias que señalan la vinculación de la legalización del aborto con la disminución de la delincuencia. Existe en Estados Unidos una investigación que se llama El impacto de la legalización del aborto y el crimen. Este estudio lo realizaron un doctor que se llama John Donoghue III, que él es un estudioso de la Facultad de Leyes en Stanford, y también otro doctor que es el doctor Steven Levitt, que es de la Universidad de Chicago, y que ellos se pusieron a medir el impacto de haber legalizado el aborto en los años 80, creo que fue el 80 en Estados Unidos, y es una investigación que durante 10 años pudieron ir siguiendo, y este estudio señala, fue publicado en el 2001 y cualquiera puede tener acceso a entrar a verlo, es el Quarterly Journal of Economics. Ahí se publicó y constituye ahí se demuestra cómo hubo una significativa reducción de la delincuencia a raíz de esta decisión política de legalizar el aborto. Fíjate, los 5 estados donde se inició desde 1969 hubo la liberación del aborto bajo ciertas circunstancias. Estos estados fue Nueva York, Washington, Alaska, Hawái y California. Y la reducción de la delincuencia más tempranamente que en el resto. Los estados con tasas más altas de abortos en los años 70 y 80 presentan las mayores reducciones de delitos en los 90. O sea, quiere decir que todos esos niños que no nacieron en esos años, pues no se convirtieron en los delincuentes que hubieran sido los protagonistas del desorden en esas décadas, ¿verdad? Y sí se registra un declive del crimen entre jóvenes que nacieron posteriormente a la legalización nacional del aborto y que presentan una alta incidencia de abortos, llamado control estadístico sobre el factor del boom económico, ¿verdad? Entonces ahí se está relacionando, bueno, ese boom económico con esa disminución de abortos, y
una alta de incidencia de abortos en esa época y también una baja significativa de la delincuencia. Entre las correlaciones importantes hay que señalar que la edad pico para la actividad criminal se ubica entre los 18 y los 24 años y es el tiempo relativo en que empezó a declinar la delincuencia, cuando ya no hubo, en este rango de edades bajó mucho la delincuencia, y que se presentaron tasas desproporcionadamente altas de abortos entre madres pobres y con baja escolaridad, cuyos hijos califican con probabilidad estadística para convertirse en delincuentes. Así que el estudio también analiza que el riesgo de la criminalidad sigue siendo una de las consecuencias de la inequidad social. Entonces, no sé cuál sea tu comentario. Yo voy a subir toda esta información a mi blog de Violetas de la Náhuac para que la gente tenga acceso a entrar a conocer el documento completo que está en inglés, y también pues dejarnos de suposiciones. Tenemos que ver los estudios, los conocimientos reales que se han hecho en este sentido, porque en México de verdad necesitamos soluciones en contra de la delincuencia y a favor de la seguridad. No sé qué me puedas comentar. Sí, es definitivo lo que comentas, Ana, y debemos de afrontar el problema ya desde otra óptica. Repetimos, pues tenemos el ejemplo en la capital, en donde pues no ha pasado nada de lo que vaticinaban quienes estaban en contra de esta medida, y entonces pues bueno, ojalá y esto sea lo adecuado para que también dejen a las mujeres decidir sobre lo que tengan que hacer al respecto, porque luego hay en otros países en donde tiene que intervenir el hombre para tomar la decisión, o es el hombre quien decide, es decir, son una serie de variantes que siempre el machismo está atravesado en algunos otros países, y entonces pues ojalá que estos números que se están dando a conocer nos lleven a tomar las políticas públicas más adecuadas. Y pues te agradezco mucho, Ana, el hecho de estar allá vacacionando y tomarnos la llamada, o más bien dicho, hacer contacto vía Skype, porque pues sabemos que estás allá disfrutando, y pues bueno, te valoramos mucho el detalle. Bueno, pues yo al contrario, muy agradecida de tener este espacio para platicar con nuestros amigos en Twitter, y pues dejar siempre abierta esta opción a pensar, a reflexionar de una manera mucho más global, y no enfocarnos en temas que nos lleven a un pensamiento radical. Vamos a ver todas estas opciones. Yo repito, nadie en nuestro sano juicio estamos a favor de un aborto, pero sí hay muchas cosas que se pueden hacer para evitar esos embarazos, para evitar que esos niños también sean abortados, y que a la vez no impacte negativamente en cuestión de seguridad y de desequilibrio demográfico. Te doy las gracias, les mando un afectuoso saludo a todos nuestros amigos de Twitter. Ya para la próxima semana estaré de regreso en casa, pero de verdad estoy disfrutando de esta bellísima ciudad, y unos días muy diferentes y muy contentas acá en Houston. Nos vemos, bye bye. Oye, Ana, yo soy talla G, por si se te atraviesa alguna camisilla por ahí. Claro que sí, las ofertas están que no te puedes imaginar, así es que cuando piensen venir de compra siempre busquen o el 4 de julio o el Thanksgiving, que es cuando se van a sorprender de las ofertas. Órale, pues. Gracias, Bye. Adiós. Bien, es nuestra amiga Ana Schwartz, que se encuentra aquí en la ciudad tejana de Houston, Texas, y nosotros estamos transmitiendo desde Monclova, Coahuila, que fue capital de Coahuila y Texas hace algunos ayeres. Bueno, vamos a un pequeño corte y volvemos para hablar con nuestra amiga Julieta Lujambio, quien tiene este organismo, esta asociación que se llama Mamá Sola. Es un proyecto de apoyo para madres que son solteras o que han quedado solas en sus hogares. Y bueno, vamos a un pequeño corte y volvemos.
Estamos en vivo. En vivo. En vivo. Redes al aire por comunicación.com. Ideas por un mundo mejor. Redes. Enciende tus ideas. Al aire. Televisión